Hola, bienvenidos a nuestro canal. Esta es la lucha diaria contra los delincuentes de todo el mundo, ya que los contrabandistas siguen teniendo más avances tecnológicos y nuevas técnicas que dificultan la detección de estas actividades. Y aquí te traemos algunos de los contrabandistas más inteligentes del mundo. Uno pensaría que la gente podría tener miedo a las serpientes, pero estos delincuentes demostraron que el miedo no es nada, solo una oportunidad de negocio. Este hombre noruego de 22 años fue capturado con 14 pitones reales, aunque no eran venenosas, y también 10 geckos albinos. No los tenían en el equipaje, no estaban en un paquete, sino que las serpientes estaban envueltas en calcetines y pegadas con cinta adhesiva a su cuerpo. Y los geckos eran colocados en latas individuales y estaban atados alrededor de sus piernas. Los agentes de seguridad comenzaron a sospechar y se encontró una tarántula en su maleta. Esta persona había venido desde Dinamarca en ferry y trató de entrar con sus artículos ilegales. Este truco se intentó varias veces. 25 de febrero, un hombre de 30 años fue encontrado con 52 lagartos y serpientes vivos que estaban pegados a su cuerpo y es acusado de contrabando. Más de 1.700 reptiles son detectados cada año en la frontera de los Estados Unidos. Las autoridades dicen que atraparon a este hombre importando ilegalmente 70 reptiles que estaban escondidos en su ropa mientras intentaba ingresar a los Estados Unidos desde México. El hombre intentaba cruzar la frontera México-Estados Unidos desde California en un camión y los funcionarios de inmigración notaron que algo andaba mal. No había nada escondido en el vehículo, pero estaba justo encima del conductor. El hombre era José Manuel Pérez, residente del sur de California, y había colocado los reptiles en bolsas de plástico y las ató a las partes internas de su chaqueta y también de los pantalones, incluida la zona de la ingle, lo cual es muy riesgoso. Según la investigación adicional, Pérez era responsable del contrabando de cerca de 2.000 reptiles desde México y Hong Kong desde el año 2016. Entre los reptiles se incluían algunas especies raras y en peligro de extinción. Parece ser una nueva estrategia detectada por los investigadores, pero llamativamente es un antiguo método de llevar palomas que se remonta hasta la época romana, porque las aves han sido utilizadas desde la antigüedad para transmitir mensajes a lo largo de cientos de kilómetros, ya que los pájaros pueden ser entrenados y criados para realizar tareas específicas e incluso viajar largas distancias sin olvidar sus hogares. Kuwait, año 2017, la paloma fue arrestada y parecía tener una pequeña mochila que contenía sustancias ilícitas y que valen miles de dólares. Este método es aparentemente infalible porque la paloma no puede ir presa ni puede delatar a sus dueños. Anteriormente, en la cárcel, en Colombia, una paloma que probablemente fue enviada para entregar un envío de drogas a los reclusos fue capturada, ya que el paquete era tan pesado que le impedía volar lo suficientemente alto como para saltar los muros de la prisión. Esto también sucedió en Costa Rica, con funcionarios de la prisión. En 2011 se atrapó una paloma con una bolsa con un cierre que contenía cantidades significativas de cocaína y también de cannabis. Por supuesto que estos animales no quedan detenidos. Manolo Blahnik es un diseñador de zapatos muy conocido. Un colombiano y su esposa dirigieron una red de narcotráfico y durante años estuvo bajo los radares de los funcionarios del aeropuerto, escapándose a sus métodos de detección. Mezclaban un líquido especial con cocaína, con esto hacían una pasta y la pasta se usaría para hacer imitaciones de los zapatos Blahnik en diferentes colores y se completarían con etiquetas perfectamente retocadas. Las imitaciones, por supuesto, valían mucho más que los zapatos originales. Estos zapatos también se entregaban a mujeres para que los usaran mientras abordaban los aviones. Al llegar a su destino, los zapatos se sometían a un proceso químico para devolverlos a cocaína en polvo. Cuando capturaron a esta pandilla, tenían en su poder más de 18 kilos de cocaína, cuyo valor se estimaba en $500,000.
Un dentista religioso de 91 años se convirtió en la última víctima de una estafa de mula de droga, porque en su poder se encontraron más de $1 millón en cocaína dentro de 27 pastillas de jabón. Este anciano de 91 años conmocionó al mundo, pero él estaba igualmente sorprendido, ya que Victor Schwartz, tal cual es su nombre, estableció el récord como la persona de mayor edad acusada de contrabando de cocaína. La historia es bastante llamativa, ya que los villanos eran de una red de contrabando que está siendo investigada desde la India a partir del año 2015. Aparentemente, el anciano encontró nuevos amigos a través de internet y construyó una relación sólida con ellos durante varios meses, en los cuales intercambiaban una serie de emails, y finalmente estas personas inescrupulosas lo convencieron de hacer un viaje para ver a sus amigos en la India, y en el transcurso de este viaje se metió en problemas. Cuando lo dejaron en el aeropuerto para regresar a casa en Sydney, Australia, le dieron un paquete como regalo. Era una encomienda para alguien. Al anciano le habían prometido una herencia de $10 millones, que supuestamente iba a ser liquidada y entregada por un gerente de banco en Sydney. Y este paquete de regalo intentó ser un paquete de contrabando, que tenía 4,5 kilogramos de cocaína, que debía llegar a Australia. Schwartz dijo que revisó el jabón, que incluso lo raspó para confirmar que era realmente jabón, y que aunque tenía algunas rayas blancas, pensó que eran solo fragancias o fragmentos de hierbas. Dijo el anciano que abrió el paquete, que rascó los jabones y que ciertamente era esta sustancia, pero las rayas blancas le llamaron la atención. Según los investigadores, las 27 barras de jabón tenían un contenido de cocaína por más de $1 millón. La persona de 93 años era cirujano, retirado y miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue dado de baja de esta iglesia, aunque fue absuelto por la justicia después que la evidencia demostrara que era simplemente una víctima, alguien que creyó en los inteligentes varones de la droga. Después del juicio, el anciano contó que quería que aquellos que lo habían engañado fueran arrojados al pozo de fuego bíblico. Este hombre tuvo una aventura bastante incómoda porque intentó transportar más de 12 colibríes en su entrepierna. Sí, estaban pegados a su parte íntima, en la parte de adentro de sus pantalones. Es un intento bastante incómodo, ya que estas aves, además de moverse mucho, son bastante parlanchinas, y por eso las pobres aves fueron sedadas para evitar que hicieran ruido. Sin embargo, tuvieron que dejarles el pico abierto para que no se asfixiaran, y por eso comenzaron a picotear al hombre en la entrepierna, lo cual lo hizo moverse de una manera llamativa, tan llamativa que llamó la atención de las autoridades, y fue en ese momento que se le acercó la seguridad del aeropuerto. Después se lo registró y ahí fue cuando realizaron este descubrimiento sorprendente. El aeropuerto era el de Guyana Francesa y se reveló que las aves habían sido envueltas herméticamente y también estaban vendadas con cinta adhesiva para evitar que se movieran o que lo hicieran lo menos posible, e incluso para evitar que pudieran escapar. También habían sido colocadas en pequeñas bolsas que estaban cosidas en las partes internas de la ropa interior del hombre. Por supuesto que la persona fue detenida y los pájaros fueron rescatados de esta esclavitud. El contrabandista había sido capturado previamente, intentando, adivinen, contrabandear pájaros, pero no está claro si alguna vez fue acusado por cualquiera de estos casos o incluso si ha ido a la cárcel. Si hubiera subido al avión, seguramente hubiera tenido un viaje bastante incómodo y molesto, no solo para él, sino para sus compañeros de asiento. 5 millones de libras esterlinas era lo que valía este envío de hermosas alfombras tejidas a mano. Año 2014, los agentes de seguridad del aeropuerto de Manchester entraron en acción cuando los hábiles perros rastreadores comenzaron a hacer ruido alrededor de este montón de alfombras enrolladas. Cuando la mercancía fue desenrollada y registrada, no se encontró ningún rastro de drogas, pero realizando un control más estricto, descubrieron algo sorprendente.
Las drogas habían sido escondidas de manera experta dentro de las alfombras, ya que estaban empaquetadas hábilmente en fundas con forma de hilo, que se parecían al hilo usado para tejer las alfombras. Estaba hecho con tanta habilidad que a la policía le llevó largos periodos y un trabajo realmente minucioso para poder retirarlo todo. Las hebras tenían más de 50 kilogramos de heroína. Era un cargamento de 46 alfombras y estaba hecho a mano en Pakistán. Había sido enviado a través de Abu Dhabi. No está claro dónde se tejieron las drogas en las alfombras, pero 2 hombres fueron arrestados en relación a este evento. Anteriormente, hubo informes de que los cárteles de la droga en China utilizaban las alfombras hechas en Afganistán y Pakistán para enviar heroína. Las autoridades decían que en el proceso inyectaban la sustancia ilegal en pequeños tubos de plástico para que sean envueltos en fibras que simularan hilos y luego se tejerían en las alfombras. Este sofisticado procedimiento desafiaba a todos los métodos de detección conocidos, pero claro, no pudo con los perros rastreadores. Implantes mamarios con drogas. Es aterrador lo que esta gente está dispuesta a hacer con tal de salirse con la suya. Intentando transportar drogas ilegales a través de las fronteras y aeropuertos, esta mujer dejó su vida de lado, ya que lo arriesgó todo. No llevaba las drogas adheridas a ninguna parte de su cuerpo, sino que estaban dentro de él. Las autoridades del aeropuerto quedaron en shock cuando descubrieron esto. Se trataba de una colombiana que fue encontrada en el aeropuerto de Frankfurt con heridas recientes de una operación y se notaba a simple vista que tenía un dolor tremendo. Pero cuando se acercaron los investigadores, notaron que sus respuestas eran incoherentes y vagas y además se puso muy nerviosa. En una revisación, encontraron sus vendajes ensangrentados que cubrían estas cicatrices recientes de una operación que parecían haber sido realizadas durante las últimas horas. La policía decidió llegar hasta la raíz del asunto. La llevaron a un hospital y los médicos confirmaron que había recibido un implante mamario. Pero eso no era todo. Los implantes eran trozos de cocaína que estaban envueltos en láminas de plástico y se valoraban en más de $200.000. Esta no es la única vez que sucede algo similar. En Madrid, en 2014, una mujer fue llevada aparte para ser investigada por un comportamiento sospechoso. La búsqueda reveló que sus senos se sentían y que se veían irregulares, y llevó a más interrogatorios, y por supuesto, la mujer se fue poniendo cada vez más nerviosa. Allí fue que declaró que llevaba implantes mamarios intervenidos. Cuando se la quitaron, tal fue la sorpresa de las autoridades que era un gran cargamento de 2 kilogramos de droga en sus implantes. Rick Latius era uno de esos hombres que lo sabían todo. Se trataba del cerebro detrás de muchas operaciones de contrabando, propietario de Air America, la empresa responsable de realizar los cambios personalizados en los aviones, realizar mejoras de lujo para los clientes que traían sus pequeños aviones privados. Pero para él, esta empresa cambió cuando hubo una crisis económica que afectó a su clientela habitual y amenazó con enviar a su empresa a la quiebra. Allí fue cuando comenzaron a llegar nuevos clientes y intentaron hacer un nuevo camino. En ese momento, Rick se contactó con los varones de la droga de los Estados Unidos y rápidamente descubrió este negocio alternativo. Allí desarrolló un método prácticamente invencible para contrabandear drogas a territorio estadounidense. Un pequeño avión modificado para viajar a miles de kilómetros podía llevar 3 veces más que su capacidad de combustible normal, ya que tenía un motor más fuerte y con mayor potencia. Ahí se convirtió en un contrabandista experto. Incluso obtuvo su certificado de la FAA que legalizaba las modificaciones y adquirió una lista de ubicaciones de radar y de rutas de vuelo de un agente corrupto del FBI
para intentar ir por un camino y no ser descubierto. Por supuesto que también se cree que tenía complicidad de funcionarios de la DEA, incluso de políticos. Transportó con éxito enormes toneladas de cocaína en cientos de viajes y ganó más de $1 millón por viaje. Por supuesto que para las autoridades, descubrir a este delincuente era como dar con el premio gordo de Navidad. Esta persona logró importar 1.000 kilogramos de drogas a los Estados Unidos metiéndolas dentro de baterías, en las llantas de los automóviles y también en los parachoques. ¿Cómo crees que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos encontró las drogas? Bueno, podemos leerte en los comentarios. Existe un capítulo de un programa que se llama Guerras Fronterizas en la red National Geographic. Es una prueba de que cualquiera puede ser un contrabandista, incluso una familia. Hubo un capítulo donde mostraron a una familia inocente, pero no lo eran en absoluto, sino que estaban contrabandeando una enorme cantidad de dinero en efectivo del cártel. Se trataba de un marido, su esposa y sus 3 hijos que frenaron en un cruce fronterizo con una camioneta blanca. Le contaron a las autoridades que estuvieron en Estados Unidos aproximadamente 1 hora y que compraron útiles escolares. Podría ser una historia real, pero los agentes de la frontera notaron algunas marcas en el maletero y que los limpiaparabrisas estaban manipulados. Ya que el auto es nuevo, los rayones se notaban demasiado. Es allí cuando se deciden a investigar más y al abrir el capó notan un panel en la parte trasera que parece ser una pared y al intentar abrirlo descubrieron 26 paquetes que tenían al menos $400.000 de cocaína. Los trabajadores de la frontera contaron que luego remolcaron el auto hasta el lote de incautaciones para realizar más controles y pasaron las próximas 5 o 6 horas contando el dinero que llevaban. Algunos delincuentes se vuelven cada vez más creativos. Aquí, los servicios penitenciarios descubren muchas cosas. Ahora, en 2017, se publicaron imágenes que muestran a una pandilla utilizando un dron para realizar entrega de artículos de contrabando por un valor que podía llegar a $1 millón. El cabecilla de esta banda dentro de la prisión organizó todo y el resultado de sus acciones fue que aumentaron su condena a 7 años y 2 meses de prisión. En las imágenes se ven 2 personas subiendo la cerca con una bolsa amarilla y con un dron, y luego proceden a atar la carga con hilo de pescar al aparato. Lo volaron desde un campo cercano hasta los terrenos de la prisión, pero fueron captados por la cámara varias veces, tomando artículos como armas, drogas, teléfonos e incluso una televisión portátil. Las cámaras dentro de la prisión mostraron al cabecilla con un gancho improvisado, atrapando la línea atada al dron para traer algunas golosinas y los demás productos. Cuentan las autoridades que habían realizado al menos 50 vuelos. Ya hemos visto otro caso similar en nuestro canal. María del Mar es una mujer embarazada de 19 años, cuyo esposo cumplía una sentencia de prisión de 20 años por varios delitos. En una visita conyugal, ella tomó una maleta grande. Inicialmente no levantó ninguna sospecha. Después de todo, ella se estaba quedando con él, por lo que necesitaba algo de ropa para cambiarse y eso es habitual. Pero cuando intentaba retirarse, los guardias notaron que luchaba un poco para transportar su maleta. El equipaje parecía más pesado y más incómodo, y María estaba un poco nerviosa. Por supuesto que le empezaron a hacer preguntas y se puso cada vez más nerviosa. Dentro de esta maleta estaba su esposo, quien solamente tenía puesto calcetines y calzoncillos. Obviamente que fue enviado de regreso a su celda y creemos que aumentaron su condena. Un ciudadano estadounidense de 18 años fue detenido en la entrada del puerto oeste de Calexico alrededor de la 1 de la madrugada en un Mitsubishi negro, porque algo ha parecido sospechoso. Las autoridades enviaron a la conductora y a su vehículo para una inspección más detallada. Nada parecía raro hasta el momento. Ella estaba cruzando la frontera y era la única ocupante en el automóvil, pero cuando los oficiales involucraron al equipo canino rápidamente se dieron cuenta de que no era así. Los perros se mostraron particularmente interesados en el asiento trasero. Debajo de los cojines del asiento descubrieron un compartimiento que no era de fábrica,
y en su interior había un ciudadano mexicano de 48 años que fue detenido y llevado a la cárcel del condado. Las drogas dentro de los vehículos siguen siendo un problema enorme en todo el mundo. El ojo de los investigadores los llevó a descubrir alrededor de $200.000 en drogas escondidas dentro de un asiento. Año 2017, alrededor de las 9 de la mañana, los agentes fronterizos inspeccionaban este vehículo, pero la unidad de caninos alertó a los oficiales que algo andaba mal. Fue cuando se solicitó al conductor de 42 años que se sometiera a una inspección secundaria, y allí encontraron 5 paquetes sellados de drogas dentro de los asientos traseros, aproximadamente 25 kilogramos de drogas, con un valor en la calle de unos $200.000. El conductor del vehículo era un ciudadano mexicano y fue detenido por la Administración Antidroga. En el sur de Texas, los autos robados a menudo se utilizan para contrabando. Por lo tanto, existe una unidad de investigaciones especiales creada solamente para los robos de automóviles, también para investigar este tipo de contrabandos. Aquí, los oficiales inspeccionan una camioneta sospechosa en un lote que será exportado a México. A primera vista parece una camioneta normal, pero dentro de ella se esconde algo que probablemente no esperaban. Los caninos alertan sobre algo alrededor de la plataforma de la camioneta. Notan que la puerta trasera está soldada, que el revestimiento de la caja ha sido alterado, ya que la base del revestimiento no es plana y que hay algunos pernos que sobresalen y que parecen nuevos. Una vez que quitan esta capa superior, encuentran miles de municiones sueltas, cargadores y armas. Estos oficiales seguramente van a tener mucho trabajo por delante porque tienen que contar cada pieza de munición y separarla por tamaños. Aunque es un casco enorme, dicen que es una mera fracción de lo que la gente intenta contrabandear dentro y fuera de los Estados Unidos. Este hombre se vistió como un asiento de automóvil. Aunque no es un contrabando, el hombre intentó cruzar la frontera escondida. La persona se vistió como un asiento para el automóvil y otros conductores estaban sobre la camioneta. Para el año 2012, los presuntos contrabandistas habían instalado rampas en la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de la esquina sureste de California, junto a las dunas de arena imperiales, y luego intentaron conducir un vehículo todoterreno sobre la valla fronteriza, que tenía 14 pies, unos 5 metros. Como se imaginan, esto no salió según lo planeaban, ya que el jeep quedó atascado en lo más alto de la barrera. Allí fue cuando fue divisado por los agentes de la frontera y que notaron que estos contrabandistas intentaban liberarlo. Por supuesto, se acercaron hasta el vehículo y esta gente corrió nuevamente hacia México para escapar de ser atrapados. El jeep estaba vacío, pero seguramente no lo estaba antes, ya que probablemente estaba lleno de contrabando antes que se atascara en esta cerca. Esta no es la primera vez que las personas intentan cruzar el muro fronterizo. Ya se había realizado con éxito muchas veces, pero los ocupantes del vehículo habían sido capturados inmediatamente. Esta persona es Surine Segura. Está identificada como una corredora de bolsa que pretendía viajar a la capital española junto a Diego Blanco, su pareja. Lo llamativo es que ella escondía la droga en sus partes íntimas y además en los zapatos, y otra parte estaba adherida al cuerpo. Según cuenta la policía, al realizar la inspección se encontró adherido al cuerpo de la ciudadana española clorhidrato de cocaína y a su acompañante la misma sustancia, y además LSD y éxtasis. Luego de su captura, la policía dejó a disposición de la Fiscalía colombiana a los 2 implicados, que serían imputados por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Pero por supuesto no es la primera vez que los traficantes intentan esconder sus cosas en zapatos. Aquí vemos unos zapatos para damas en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Esta es una encomienda que tenía como destino Italia. Se procedió a la apertura del paquete en el Palacio de Justicia y se halló un par de calzados para damas.
En la plataforma de las mismas se detectaron bolsitas con cocaína. Y ahora otro caso. Estamos en España, donde la Policía Nacional interviene 100.000 euros que estaban ocultos dentro de cuñas en zapatos para mujer. Llegaron en un vuelo procedente de Bruselas y su destino final era Medellín, Colombia. Sí, así como lo oyes, este contrabando tenía como destino final Colombia. La mayoría de contrabandos tienen un destino inverso, desde Sudamérica hacia Europa, ya que allí los contrabandos tienen mucho más valor. La maleta portaba 4 cuñas de zapatos de mujer y dentro tenían billetes de 500 euros. Gracias al trabajo de prevención policial referido al tráfico de drogas a distintos destinos, se realizó esta actuación y se incautó este cargamento. Por supuesto, estos delincuentes han sido detenidos. Estamos viendo a una joven ucraniana, Daria Bibik. Tiene 23 años y, según creen los investigadores, fue captada por una red internacional de narcotráfico. Una mujer de 23 años de edad, de nacionalidad ucraniana, estaría transportando sustancias controladas, básicamente cocaína, hacia el país de España, y posteriormente el destino final de esta sustancia controlada era Dubái. 12 de octubre. Estamos en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, el aeropuerto más grande y el más transitado de Bolivia. Esta chica, de 23 años, intentaba viajar hacia Madrid cuando un can de la policía antidrogas detectó esta sustancia en una maleta de propiedad de la ciudadana ucraniana. Se trataba de varios paquetes de droga que estaban forrados con cinta de embalar. Dentro había un paquete oculto en un envase de metal junto con granos de café. El café y otras sustancias que poseen un olor muy particular son utilizadas por los delincuentes para intentar camuflar los verdaderos olores de la droga. Claro que, como siempre vemos en el canal, esto no funciona. La sustancia tenía aproximadamente 2 kilos 210 de clorhidrato de cocaína. La droga iba a ser trasladada a Madrid, en Bolivia. Esta droga tenía un valor de $3.700, mientras que con el traslado multiplicaba ese valor a casi 100.000 euros. Esta chica, de 23 años, está a disposición de la justicia y enfrenta una condena de hasta 15 años. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Venga por aquí, por favor. Ayude a vaciar su maleta. Luego de que en sus maletas se diera una alerta por cocaína, apoye las cosas aquí al costado. Vamos a retirar esta vestimenta y la dejaremos por aquí detrás. estos 2 jóvenes quedaron detenidos. Fue un lunes y encontraron la droga escondida debajo de varias capas del equipaje, según contó la Secretaría Nacional Antidrogas. Observamos que su maleta posee características extrañas y vamos a proceder a revisar la estructura. Se advierte un doble fondo. Estos arrestados pretendían llevarlo incautado hasta Madrid, España. Se trata de 2 jóvenes, Francisco Alejandro Villanueva, de 29 años, y Hugo Javier Leguizamón, de 21 años, oriundos del interior del Paraguay. Una vez retirado el borde protector, se encuentran unos paquetes dentro de la estructura de la maleta. Deja que te ayude. Parece que está muy bien hecho este trabajo. Retiramos los paquetes. Los ponemos por aquí al costado. Tenemos aquí otra parte del doble fondo. Voy a dejar aquí al costado esta tira de 2. Tenemos más paquetes. Vaya, están muy bien camuflados. Se trata de 6 paquetes, recubiertos con un plástico negro, y en su interior se observa un polvo blanco comprimido. Aquí estamos viendo la pizza sorpresa, y este repartidor la entregaba bien caliente, pero dentro de esa caja también había bolsitas de cocaína. Tenía decenas de clientes en el Salto de Guairá, Paraguay. Así fue capturado, con las manos en la masa
y en la mercadería se lo atrapó. Este delivery de pizza de la ciudad de Salto de Guairá, tras ser descubierto, usaba la fachada de una pizzería y hamburguesería para vender sin problemas esta droga. Fue detenido por la SENAD cuando se disponía a entregar un pedido a un cliente. Se trata de David Daniel Maciel Recalde, de 20 años, y aparentemente ya era conocido por vender las pizzas con sorpresa. Así traficaba la droga en la caja junto a una pizza de verdad. Según el informe de la SENAD, el aprehendido tenía en su poder 3 cajas de pizza caliente y además 21 dosis de cocaína, todo bien preparado y camuflado dentro de las cajas. La idea de la pizzería es para no levantar sospechas. Sin embargo, debido al gran éxito en poco tiempo, los rumores hicieron que se supiera que vendía drogas y estos rumores comenzaron a ser más fuertes en la zona, por lo cual decidieron investigarlo. Aeropuerto Internacional San Pablo, Sevilla, España. La Guardia Civil la denominó la familia viajera. Habían hecho 76 vuelos por Europa solamente en el último año. Se trataba de una pareja que llevaba a una joven para hacerla pasar como si fuera su hija. Esta chica tenía una faja plástica adosada a su cuerpo donde se encontraron 3 kilos de hachís. Es la Operación Cantero. Detuvieron a 3 personas que introducían la droga a través de Sevilla, utilizando para esta a la joven, aparentando ser una familia que viajaba. La operación comenzó cuando los agentes que estaban investigando a un grupo criminal pudieron identificar a estas personas. Una vez que tenían a los sospechosos en la mira, se estableció un dispositivo para que cuando estas personas pasen el filtro de seguridad en el aeropuerto fueran identificadas. Es por eso que la Guardia Civil realizó la comprobación a una de las mujeres y notaron que tenía una faja plástica adosada al cuerpo con 3.000 gramos de bellotas de hachís. Y también, al revisar su maleta, encontraron un recipiente con 380 gramos de bellotas. La joven afirmó que las había extraído de sus partes íntimas luego de pasar el filtro de seguridad. A la otra mujer de la pareja se le incautaron unos 300 gramos de hachís que los tenía escondidos en un zapato. Las 3 personas mayores de edad fueron sometidas a pruebas radiológicas en el hospital y todos habían ingerido sustancias extrañas y las portaban dentro de su organismo. Quedaron detenidos y fueron ingresados en el hospital por padecer un grave riesgo para su vida, ya que si una de estas cápsulas explota, puede costarles la vida. Encontraron que cada uno de ellos portaba en el interior de su cuerpo unas 100 bellotas con un peso aproximado de 1 kilogramo. Cada paquetito tenía un tamaño de unos 4 centímetros y pesaba unos 10 gramos. Los 3 detenidos tenían antecedentes por hechos similares. En el último año hicieron 76 vuelos a diferentes puertos de Europa, aparentando ser una familia que viaja con su hija. Vemos la desesperación de este perro antidrogas al notar lo que se esconde dentro de esta maleta. Vamos a hacer que el canino compruebe la maleta. Podemos observar que el can da la alerta. Señor, vamos a concurrir a un lugar para realizar la revisación de su maleta. Estamos en Asunción, Paraguay. Vengan, acérquese. Una tranquila tarde de sábado se vio interrumpida por la detención de un joven que pretendía viajar hacia Palma de Mallorca, en España. Tenemos en el interior de la maleta la vestimenta que aparentemente sería normal. La dejaremos por aquí. Procedemos a notar un peso elevado, que no corresponde con una maleta normal. Es por eso que vamos a evaluar en busca de un doble fondo. Retiraremos esta estructura. Procedemos a desprender este fondo negro de fantasía. El perro detectó la presencia de la sustancia en la maleta durante un control de rutina. Aparentemente la maleta tiene un doble fondo. Creo que lo podemos extraer por completo. Se verificó que la maleta tenía un doble fondo. Sí, lo podemos retirar.
En el interior de este doble fondo podemos observar varios paquetes. Están cubiertos con unos plásticos de color azul. Permítame la tijera. Dentro de estos paquetes se encuentra una sustancia blanquecina. Luego de ser investigada, la policía descubrió 4 kilogramos de cocaína. Se trata de un polvo compactado de color blanco. Vamos a retirar los paquetes para realizar el pesaje y la prueba antinarcóticos. Este dispositivo electrónico nos dirá de qué sustancia se trata. Positivo para clorhidrato de cocaína. Caballero, a partir de este momento, queda usted detenido a disposición de la justicia de Paraguay. Se estima que esta carga ronda los 300.000 euros al llegar al destino. Procederemos a leerle sus derechos. Esto es lo que sucede cuando un auto intenta cruzar la frontera lleno de droga. Son las 11:30 de la noche. La frontera de Argentina y Bolivia. Después de estacionar en paralelo al surtidor Sofía Esther Chaparro, quien luego se sabría que es oficial de la policía, cruza unas palabras con el playero de esta estación de servicio. Le comenta que quiere hacer una carga de gas mínima. El hombre la escucha y se va a atender a otro cliente. Allí, la mujer levanta el capot del Ford Fiesta gris. A metros podemos ver a sus 3 hijos de 9, 13 y 14 años que juegan mientras esperan para poder volver a subir al auto. El playero quita la tapa de seguridad y conecta la manguera. Controla que la carga sea la indicada y se vuelve a ir para asistir a otra persona en otro surtidor. La mayor de las hijas de la sargento de la policía bonaerense se acerca, le toca el hombro y le dice algo a la madre, pero la mujer le responde sin siquiera mirarla, porque sus ojos estaban clavados en el auto que tiene adelante. Los segundos pasan hasta que la carga solicitada se completa y cuando Gustavo vuelve para sacar la manguera, sobreviene la terrible explosión. Hasta la cámara tiembla. Del habitáculo del conductor hacia atrás, el auto queda prácticamente desintegrado. Sofía, en lugar de socorrer a sus hijos, se va corriendo hasta la parte trasera del Ford para ver qué había pasado con lo que llevaba en el baúl. Recién cuando su hija se acerca con el rostro lastimado, ella reacciona y se junta con el resto de la familia. La playa de la estación de servicio había quedado cubierta por un manto blanco. Es una estación de carga de gas natural comprimido. Explotó el tubo de gas de un automóvil que estaba relleno de cocaína. Y fue recién cuando las fuerzas de seguridad se acercaron para comprobar la explosión que se dieron cuenta de que ahí había algo mucho más grave, porque sobre el cemento se encontraba una gran cantidad de estos paquetes amarillos. La mayoría reventó por el estallido. Los restos esparcidos de la sustancia blanca suman unos 19 kilogramos. Es así que este auto tenía su tanque de gas intervenido por los delincuentes y llevaba este gran cargamento desde una de las fronteras de Argentina hacia la capital, Buenos Aires, donde esta mujer trabajaba como sargento de la policía. Ahora está a disposición de la justicia y la condena podría ser de muchos años de prisión. Este video se grabó en el aeropuerto de Asunción, Paraguay. Los delincuentes no tienen límites. Detrás de una frase inspiradora como la que vemos en estos cuadros, se escondía un gran contrabando de cocaína.
Se trataba de una operación que venían realizando desde hace tiempo y debido a que fueron delatados, las autoridades los pudieron describir. Aquí vemos cómo dentro de las frases inspiradoras que poseían estos cuadros se encontraba un oscuro secreto. Por supuesto, las personas que despacharon estas encomiendas fueron detenidas. Clavando en la punta del boli. La Guardia Civil Española ha detenido a 14 trabajadores del aeropuerto del sur de la isla de Tenerife como parte de una organización que se dedicaba a robar dentro de las maletas de los pasajeros y a sustraer de ellas los objetos de valor para venderlos. El valor del contenido de las maletas robadas alcanza casi los 2 millones de euros. La investigación todavía está en curso. Te contaremos el desenlace en nuestro próximo video. Muchas veces nos preguntan qué ocurre cuando la policía se equivoca. Les vamos a compartir un caso de nuestro canal donde la policía se equivocó y envió a la cárcel a personas que eran inocentes. La policía detuvo a 2 pasajeros mexicanos que intentaban sacar droga del país. Durante los controles, no está permitido a los pasajeros acercarse a su equipaje. Esta persona seguramente enfrente varios años de prisión. Este hombre ya conoce el procedimiento. Ahí me está dando positivo para cloro y positivo preliminarmente para cocaína. Todo empezó el 19 de febrero, cuando quien ahora sabemos que se trata de Aníbal Hermosilla Roca, un joven que trabaja como ayudante de cocina en el departamento de pastelería del Hotel Ritz Carlton Santiago de Chile. Se subió a un avión de la aerolínea LATAM Airlines con destino a Cancún, México. Según lo indica un fallo de la justicia, la razón de este viaje era para visitar a su hermana, que se encontraba desde hace tiempo en México realizando una práctica profesional. Los padres de la familia Hermosilla Roca fueron al aeropuerto a dejar a su hijo y se despidieron cuando entró a la terminal internacional. Unas horas después, su hermana Carla lo esperaba en el aeropuerto de Cancún. Pero al llegar a buscar a Aníbal, Carla se percató de que el lugar estaba resguardado por la Policía Federal y la milicia local y no encontraba a su hermano por ningún lado. La razón era que su hermano estaba detenido en la aduana y según la información que le dieron en la oficina de la TAM, su maleta había llegado a Cancún con 30 kilos de cocaína. Carla no lo podía creer. Una vez enterada de la situación, llamó a sus padres en Chile, quienes comenzaron una maratónica tarea por demostrar la inocencia de su hijo. Tenían solamente 48 horas, porque luego Aníbal sería ingresado a una cárcel pública en México, acusado de narcotráfico. Procedo a leer la instrucción del capturado teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En este momento, usted se encuentra capturado por la Policía Nacional por el presunto delito de porte, tráfico con fabricación de estupefacientes. Tras recurrir a una serie de contactos, los padres lograron conseguir los videos del aeropuerto, donde se ve claramente que la maleta de su hijo era negra y, según la información del check-in, pesaba 16 kilos. Sin embargo, para los encargados del caso en México, esto no era suficiente, ya que requerían los documentos originales de la información. Ante esta situación, el padre de la familia viajó a Cancún con las evidencias reales y al mismo tiempo, el caso recibía ayuda desde el consulado chileno en México. Y en ese momento fue cuando recibieron novedades. La empresa LATAM les informó que la maleta verdadera de Aníbal había aparecido en Caracas, en Venezuela, pero para confirmar su inocencia, la madre, quien aseguraba que sabía lo que contenía el equipaje de su hijo, debía corroborar los objetos. Finalmente, la aerolínea confirmó que era la maleta de su hijo la que se encontraba en Venezuela y explicó que su valija había sido manipulada
alguien le retiró la manilla, la cual llevaba el ticket de equipaje, y luego pusieron esa manilla en la maleta que contenía la droga. Esta maleta era naranja y pesaba el doble. Sin embargo, pese a demostrar en ese momento las evidencias de la inocencia de Aníbal, su pasaporte quedó retenido porque se encontraba en calidad de testigo y no pudo abandonar México por 30 días. Se deja constancia de la presencia del representante del Ministerio Público, doctora, su acreditación. Ya el 15 de marzo, la fiscal general le devolvió su maleta real y sus documentos a este joven que volvió a Chile un mes después de haber partido. Allí, sus padres interpusieron una demanda contra la TAM por 174 millones de pesos chilenos, más de $200.000. Este caso ya estaba en la justicia. La familia Hermosilla Roca pedía la millonaria suma por daños emergentes, por los pasajes, las estadías, telefonía, abogados, alimentación y daño moral, todo lo que tuvieron que cubrir para demostrar la inocencia de su hijo. Luego del proceso judicial, la justicia chilena afirmó que la empresa no ha sido capaz de justificar cómo se produjo el intercambio de maletas, que la empresa no adoptó las medidas necesarias a fin de evitar que burlaran las medidas de seguridad, resultando esperable de una aerolínea de la envergadura de la demandada. Nosotros obviamente que pensamos mucho cuál era la mejor manera de proteger a la compañía, a sus empleados y a la operación en particular. En primera instancia, esta familia fue acreedora de una suma de 10 millones de pesos chilenos, unos $11.000 en concepto de indemnización. La TAM Airlines interpuso una apelación en 2017 que luego de 3 años fue finalmente resuelta en su contra. Son muchos los casos en los aeropuertos de cambio de identidades y de cambio de maletas. Esto ocurrió en octubre de 2022 en el aeropuerto de Punta Cana. Vemos a una mujer que llega con una maleta y la están pesando en el check-in, pero los empleados imprimen 2 etiquetas. Un hombre deambula con la segunda etiqueta, va y viene, se lo nota nervioso, hasta que finalmente sale de este sector y se dirige hasta el estacionamiento, donde espera por un auto rojo. Se cree que a este auto le habría dado el segundo ticket de equipaje para poder ponerlo en una maleta que contenía drogas. La mujer fue detenida, pero el caso se esclareció gracias a estos videos. Número 21. Una mujer intentó sacar a un preso de la cárcel en una maleta. Los presos han utilizado muchas cosas raras para salir de la celda, cucharas, incluso para cavar algún túnel, han fabricado armas de madera para aterrorizar a los guardias e incluso se han disfrazado de ovejas para eludir el arresto, en varias fugas conocidas de la historia. Mientras que algunos reclusos de una cárcel mexicana son creativos en sus intentos de fuga, un preso de una prisión intentó algo diferente: esconderse en el bolso de su compañera. María del Mar Arjona fue detenida mientras intentaba sacar a su amante Juan Ramírez de una cárcel de Chetumal durante una visita conyugal, cuando fue descubierta esforzándose por trasladar un pesado equipaje con ruedas fuera de la prisión, luego de esta visita conyugal con su novio. Cuando la joven, de 19 años, parecía preocupada mientras intentaba escapar de la cárcel con una enorme bolsa negra siguiéndola. Los agentes de seguridad de la prisión sospecharon. Finalmente la detuvieron y descubrieron que el señor Ramírez, que cumplía una condena de 20 años por tenencia ilícita de armas de fuego, estaba acurrucado en su equipaje. Llevaba solo los calcetines y sus calzoncillos cuando los guardias abrieron esta maleta. Si te ha sorprendido nuestro puesto número 21, imagínate cuando lleguemos al primer puesto. Suscríbete y sigue disfrutando estos minutos en nuestro canal. Número 20. Aeropuerto de Dubái. Estos 2 hombres fueron detenidos mientras contrabandeaban ilegalmente paquetes de astillas de corteza de árbol. Seguramente puedes pensar que esto no tiene mucho valor, pero esta madera estaba valuada en más de $50.000. Estamos hablando de astillas de madera.
Esta madera es la más cara del mundo y su comercio está muy controlado. Se trata de una madera aromática y resinosa de color negro que se utiliza en inciensos, en perfumes y en esculturas en miniatura por su fuerte olor. Este olor se crea luego de un tiempo cuando la madera se ve afectada por un tipo específico de moho en las primeras fases de la infección. Se trata de un hongo de color claro, de aspecto pálido, y sin embargo, a medida que la infección avanza, el árbol produce una resina negra y también aromática, conocida como aloe o agar. Cualquiera que esté familiarizado con los perfumes lo conocerá mejor. Como hoy básicamente recibe varios nombres diferentes por su peculiar aroma, la madera resinosa es muy apreciada en la cultura india y se utiliza en la producción de incienso y de fragancias. Se cree que la pérdida de este recurso natural contribuye en gran medida a la escasez relativa y el elevado precio de la madera de agar. La principal fuente de agar ya está en peligro de extinción. Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, desde 1995 está en esta categoría. Como materia prima natural, la madera de agar de primera calidad es una de las más costosas del planeta y los precios de un material puro y excelente llegaron a alcanzar los $100.000 por kilogramo en 2010. Número 19. Es la policía italiana quien encuentra cocaína escondida en granos de café, una cajita procedente de Colombia y dirigida a un tipo llamado Santino D'Antonio, llamó recientemente la atención de los inspectores de aduanas italianos en el aeropuerto del Malpensa. Si no eres fan de las películas de acción, probablemente ese nombre no te resulte familiar, pero si eres fan de las películas de John Wick de Keanu Reeves, lo conocerás como el nombre del líder de la mafia y principal némesis en John Wick 2. Afortunadamente, la policía también es fanática del cine y reconoció el nombre, decidió realizar un examen más exhaustivo al cargamento y se encontró con una bolsa de 2 kilos de granos de café colombiano de calidad, una de las mayores exportaciones del país sudamericano. A primera vista, el contenido parecía normal, pero una inspección más detallada mostró que algunos de los granos tenían manchas más oscuras. Los funcionarios descubrieron que las notas más oscuras estaban cubiertos con cinta adhesiva y luego de abrir las bolsas para examinarlos más de cerca, los agentes de la policía aeroportuaria se dieron cuenta de que los granos de café habían sido ahuecados con precisión y rellenados con un polvo blanco que resultó ser cocaína pura. Tras eliminar algunos desechos, se descubrió que 130 de los aproximadamente 500 granos de la caja estaban contaminados con la costosa droga. Los agentes procedieron a detener a Santino D'Antonio tras descubrir el hallazgo, que resultó ser un delincuente tanto en la vida real como en la película. La dirección del paquete resultó ser una tienda de tabaco y café de la región de Florencia, cuyo propietario no parecía saber nada del café colombiano. Pero sin embargo, luego de unos días de vigilancia del lugar, Santino llegó a recoger el artículo y entonces se llevó una gran sorpresa. Número 18. Esta mujer estadounidense fue detenida en el aeropuerto de la India con 25 municiones, balas reales, según las autoridades. Se descubrieron 25 cartuchos reales en su equipaje al facturar. Las autoridades afirmaron que esta persona se disponía a subir al Jet Airways 147 con destino a Nueva Delhi, en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos. La detención de la mujer fue confirmada por el responsable de la comisaría del aeropuerto. Según la autoridad de inmigración, se descubrieron 25 cartuchos vivos importados en su lengua durante un cacheo en el aeropuerto. La señora fue entregada a la Fuerza Central de Seguridad Industrial, encargada de la seguridad del aeropuerto. Se le pidió rápidamente a esta viajera que presentara algún documento legal o una licencia de armas, pero ella juró que las balas no le pertenecían y que no tenía ni idea de cómo habían llegado a su maleta. Incluso afirmó que presentará una demanda contra la policía. Número 17.
pájaros muertos encontrados en el equipaje de un pasajero. Todos los funcionarios de un aeropuerto de Virginia hicieron recientemente un sorprendente descubrimiento cuando abrieron la cremallera del equipaje de un viajero para revisarlo y allí encontraron una cajara de pájaros. Lo llamativo era que además estaban muertos. Los expertos en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos descubrieron este hallazgo sorprendente en el Aeropuerto Internacional de Washington. El viajero había llegado a Estados Unidos procedente de Pekín y se dirigía al condado de Prince George en Maryland. Según las autoridades, los expertos de agricultura del CBP descubrieron esta caja púrpura dentro de su maleta con fotos de un cachorro y un gato. El pasajero afirmó que la mercancía que había en su interior era comida para gatos, pero tras una investigación más detallada, los investigadores descubrieron cientos de pájaros diminutos, ya fallecidos, de un tamaño que oscilaba entre los 5 y 6 centímetros. Según el comunicado, las autoridades añadieron que se prohibió la entrada en el país de las aves, cuyo tipo se desconoce porque pueden contener un virus de gripe aviar altamente patógena, lo cual supone un grave riesgo para la salud. En muchos países se prohíbe la importación de estas aves, ya que si no están cuidadas suponen una amenaza potencialmente significativa para las industrias avícolas de cualquier país. Número 16. Una mujer llevaba 501 gramos de heroína en los zapatos. Esto sucedió en el aeropuerto de Mumbai. Podemos ver cómo se detiene a esta mujer con más de medio kilo de heroína en los zapatos. Se quedará detenida durante mucho tiempo. La mayor parte de la heroína se fabrica en Turquía y se transporta vía Francia a través de la red criminal. Históricamente, en los años 50 y 60, la mayor parte acababa en Estados Unidos, pero esto culminó con la captura de 111 kilogramos de heroína transportados a bordo del transatlántico SS Fresh en 1968, lo cual estableció un nuevo récord. La mayor parte de la heroína del mundo se fabricaba entonces en una región conocida como el Triángulo de Oro, hasta aproximadamente 2004. Sin embargo, unos años después, en 2007, Afganistán era la fuente del 93% de todos los opiáceos del mercado mundial. Se cree que unos 4.000 millones de dólares en ingresos fueron a parar a estos narcotraficantes. México es otra región del mundo importante donde se cultivan materias primas para la producción de heroína. Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, el precio de la heroína en las calles estadounidenses suele ser de entre 8 y 10 veces superior al de la cocaína, lo cual lo convierte en una droga muy lucrativa para los contrabandistas y traficantes. Durante la guerra de Vietnam, los traficantes utilizaron supuestamente la llamada conexión cadáver para transportar cientos de kilos de heroína a los Estados Unidos dentro de los ataúdes. Número 15. Los funcionarios de aduanas de Chennai trabajan en la incautación de 145 kilogramos de oro en virtud de la ley de aduanas. Estos 145 kilos de oro estaban en una maleta que llegaba sin dueño desde Dubái. Se estima que el oro vale mucho dinero. Estaba oculto dentro de láminas de cartón conservadas en cajas de juguetes y sábanas y se descubrió una lámina de oro envuelta en papel carbón. El pasajero luego fue detenido. Fundiendo el oro declarado con el oro clandestino, intentan aumentar la cantidad de oro declarado que pueden vender en los mercados tradicionales. Con este procedimiento intentan ocultar la procedencia clandestina del oro. El oro refundido se vende después, con lo que se blanquea también. El proceso del blanqueo de oro se divide en varios pasos. El primer paso es conseguir el oro, que puede obtenerse por diversos métodos, al menos uno de los cuales es ilegal. En 2012, Colombia declaró 70 toneladas de exportaciones de oro. Este es el resultado de que las bandas de narcotraficantes presenten exportaciones de oro falsas en la aduana colombiana para importar dinero en efectivo procedente de los negocios internacionales de la droga. Número 14. Un pasajero intenta subir a un avión maletas con enormes serpientes y otros animales vivos.
una pitón, estuvo a punto de subir a una en Miami, en una cadena de acontecimientos sacada de una película de terror. Esta serpiente gigante fue encontrada enrollada dentro de un disco duro externo, guardado discretamente dentro de una pieza de equipaje facturado. Según las autoridades, ni la serpiente ni la persona que la colocó allí hicieron el viaje a Barbados cuando el agente de la PSA descubrió la masa orgánica. Las autoridades llamaron a un experto en bombas de la PSA para que investigara las entrañas del disco duro, y fue entonces cuando descubrió que la masa era una serpiente viva. La captura, el transporte y la distribución ilícita de animales y sus derivados se conoce como contrabando o tráfico de especies silvestres y puede realizarse tanto a nivel nacional como mundial. Debido a su naturaleza ilícita, las estimaciones del dinero obtenido por el contrabando de vida silvestre difiere. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el contrabando de especies silvestres cuesta entre 7.000 y 10.000 millones al año. Número 13. Incautaron 7.000 genitales de burro que iban de contrabando. Estaban siendo trasladados y las autoridades de Nigeria lograron incautar dichas partes. Según los reportes del Servicio de Aduanas de Nigeria, estos bultos raros fueron requisados en el Aeropuerto Internacional Murtala Mohammed de Ikeja, en el estado de Lagos del Sur. Los importadores declararon falsamente estas partes ilegales de vida silvestre como genitales de toro, pero se descubrieron que eran genitales masculinos de burro. Es la primera vez que se incauta este tipo de artículo. Las autoridades afirman que la carga estaba oculta en 16 sacos y que tenía un valor de algo más de 216 millones de nairas, que son unos $506.000. Varios países son parte de la demanda de estos animales, donde cada año se sacrifican millones de burros para obtener una gelatina muy apreciada en la medicina tradicional, la cual podría empujar a la especie a la extinción. Ante la escasez de burros en el mercado de distintos países, varios países africanos como Níger, Burkina Faso o Senegal han prohibido la exportación de piezas de burro. Esto luego de que decenas de miles de equinos fueran sacrificados por sus pieles. Número 12. Padre e hijo intentan contrabandear 431.000 euros en el aeropuerto de Barcelona. La Guardia Civil investigó a una pareja de presuntos turistas y descubrió 431.000 euros no declarados en sus maletas. Ahora tienen un gran problema. El blanqueo de capitales es la práctica para convertir grandes sumas de dinero procedentes de actividades delictivas como el tráfico de drogas en fondos lícitos. Últimamente se ha ampliado esta definición para incluir cualquier transacción financiera que genere un activo o un valor como resultado de un acto ilegal. Número 11. Tortuga en los pantalones. Fue atrapada por la seguridad del aeropuerto. En la película Serpientes en el avión no es tan descabellada esta idea. Después de todo, según la Administración de Seguridad en el Transporte, un hombre con destino a Brasil fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba pasar el control de seguridad con 7 serpientes, además de 3 tortugas, ocultas en sus pantalones vaqueros. Aquí es donde leeremos tus comentarios sobre este señor. Según los funcionarios del puesto de control, pudieron detectar el jueves artículos sospechosamente ocultos en el individuo gracias a un sistema de tecnología de imagen avanzada de ondas milimétricas en una inspección más detallada. Los pantalones del hombre revelaron 7 serpientes exóticas y 3 tortugas que estaban camufladas en medias de mujer. El hombre fue capturado enseguida y acusado de infringir la ley que regula la importación de animales exóticos y podría pasar hasta 5 años en prisión si es condenado. Número 10. Un hombre detenido en Nueva York con 31 pinzones vivos metidos en ruleros. Las autoridades de Nueva York detuvieron a un hombre tras descubrir 35 pájaros cantores vivos metidos dentro de unos ruleros conectados a su ropa.
Este hombre de 36 años y originario de Guyana se dirigió desde su país natal a el Aeropuerto Internacional JFK con la esperanza de no hacer ruido. Un registro realizado por las autoridades de la patrulla fronteriza demostró que transportaba ilegalmente unas 3 docenas de pinzones, que estaban camuflados en contenedores cilíndricos compactos con cubiertas de red perforadas. Estos pajaritos estaban metidos en los ruleros de pelo que estaban sujetos a su chaqueta y alrededor de sus tobillos. La persona afirmó a las autoridades que le habían dado $500 por adelantado y que otros 2.500 le darían a la entrega de las aves. El contrabando ilegal de aves exóticas ha sido una preocupación creciente para los agricultores y el sector avícola en los últimos 10 años porque el contrabando de aves es un delito tan atroz. Para empezar, todas las aves que están de contrabando en Estados Unidos no están en cuarentena, por lo que pueden ser portadoras, y a menudo lo son, de una serie de enfermedades que son perjudiciales para todas las aves de compañía, e incluso las aves de cría. A menudo las aves que se introducen de contrabando se colocan en neumáticos de repuesto, en bolsas, en bolsillos de ropa seca, y se les tapa el pico con cinta adhesiva para que no hagan ruido. Las aves también se introducen de contrabando en barcos y aviones, y si la persona que las contrabandea es detenida, se puede deshacer de ella arrojándolas por la borda. Número 9. Hombres atrapados contrabandeando cientos de tarántulas. Los animales de apoyo emocional no incluyen a las tarántulas. En la Guayana francesa, un hombre fue capturado en el aeropuerto de Cayena-Rochambeau por intentar pasar de contrabando unas 100 tarántulas en su equipaje. Este polaco se dirigía a París y fue detenido cuando los investigadores descubrieron 38 arañas adultas, 50 crías y docenas de capullos llenos de huevos, guardados en botellas de plástico que estaban bien ocultas en su equipaje. Al ser interrogado por las autoridades, dijo que es un apasionado de los insectos. Pero claro, hay que tener en cuenta que si es tan apasionado debería saber que las arañas no son insectos, en realidad son arácnidos. Obviamente, esta persona va a ir a la cárcel. La Guayana francesa está situada en la costa noreste de Sudamérica y es reconocida por su biodiversidad, que incluye 515 especies distintas de arañas. El profesor Olivier Pascal, del Museo Nacional de Historia Natural, con sede en París, afirmó en 2015 que este lejano territorio tiene un potencial colosal de descubrimientos. Si estas arañas se vendieran en el mercado ilegal, valdrían entre $6.000 y $7.000 cada una. Número 8. El mes pasado se detuvo a 2 hombres de Japón que intentaban sacar de contrabando 13 lagartos del Aeropuerto Internacional de Perth, en Australia. En las instalaciones del aeropuerto se demoró un hombre que al parecer intentaba embarcar en un vuelo a Japón con 3 lagartos vivos en su equipaje. Este ciudadano japonés fue detenido después que un examen de rayos X de su bolsa revelara un artículo sospechoso en su interior, lo cual motivó la detención. Al parecer, los inspectores de aduanas descubrieron 7 lagartos bobos adultos y 6 crías de lagartos bobos empaquetados en sacos de algodón. Todo esto dentro de su equipaje infantil con un tema de transporte público. Los precios en el mercado negro internacional de los lagartos de Australia pueden alcanzar hasta $10.000 por ejemplar. Aunque los lagartos confiscados fueron descubiertos en mal estado de salud, el Departamento de Parques y Vida Silvestre afirmó que hará todo lo posible para realojarlos. La Fuerza Fronteriza de Australia ha detenido y acusado al presunto contrabandista de animales de intentar exportar ilegalmente una especie autóctona controlada. Número 7. Unas imágenes muestran a unos hombres detenidos en un aeropuerto contrabandeando oro y dinero. 8 viajeros fueron detenidos en un aeropuerto de la India con la sospecha de contrabandear oro y dinero extranjero en sus pelucas.
Según las autoridades, se descubrió la pasta de oro y de dinero en efectivo empaquetados de forma segura en fardos y escondidos prolijamente dentro de las pelucas de los viajeros. Al parecer, este oro y el dinero estaban ocultos en calcetines y en la ropa interior de los pasajeros, e incluso dentro de sus propios cuerpos. El Departamento de Aduanas de Chennai compartió un video en las redes en el que se detallan los hechos. En él se muestra cómo los individuos habían adherido los paquetes a la parte posterior de su pelo artificial. Se encontraron aproximadamente $344.000 en oro y también se recuperaron $33.000 en efectivo. A continuación, otros hombres de Chennai fueron detenidos exactamente por lo mismo, pero en otro vuelo que estaba dispuesto a salir más tarde ese día. Los peinados sospechosos de estos hombres llevaron a la policía a investigar. Según las autoridades, uno de los hombres había intentado esconder 4 paquetes de oro camuflados entre la ropa interior y en los calcetines para entregárselos al otro hombre mientras abordaba este vuelo. Número 6. Una madre acusada de intentar introducir un bebé de contrabando en su equipaje de mano. Según las autoridades locales de Filipinas, esta mujer estadounidense es sospechosa de intentar colar un bebé de 6 días a bordo de un avión en una maleta de mano. Esta persona corre el riesgo de ser condenada a cadena perpetua. La mujer, de 42 años, estaba ante las cámaras mientras desfilaba junto a los detectives, ya esposada, llevando una camiseta naranja. Hasta el momento no tiene abogado. Según las autoridades filipinas, la acusada es sospechosa de haber infringido las leyes contra la trata y el secuestro, así como las normas que protegen a los menores de los abusos y la explotación. El comunicado publicado por la Oficina Nacional de Investigaciones de Filipinas informa que esta mujer no tenía antecedentes penales. Probablemente la vida en la cárcel de Filipinas no va a ser muy divertida para esta madre traficante de niños. Número 5. Esta mujer intenta colar a su gato en el aeropuerto y luego de ser descubierta niega la acusación. Esta señora ingresó con su equipaje de mano, que para sorpresa de las autoridades contenía en su interior a un gato. Esta clienta viajaba desde Glasgow a través de British Airways y dijo que necesitaba a su compañero felino como apoyo emocional. La mujer era norteamericana y fue detenida por el personal de cabina después de que le informaran que debía colocar a su maleta en un armario superior, porque estaba sentada cerca de la salida de emergencia. El personal ni siquiera se inmutó ante las súplicas de la mujer y le informó que junto con el gato que estaba guardado en una caja dentro de la maleta, sería expulsada. Los gatos no pueden volar en las cabinas, pero los perros de asistencia reconocidos pueden viajar gratis junto a sus dueños. Extraoficialmente, informan las aerolíneas que los gatos están asociados a la mala suerte en muchas culturas. Por ejemplo, algunas personas creen que ver un gato negro trae mala suerte, o que los gatos incluso son familiares de las brujas. Número 4. La seguridad del aeropuerto descubre cuchillos en las tarjetas de crédito. Según la Administración Federal de Seguridad, una navaja de tarjeta de crédito es un arma que cabe en una cartera y es un poco más gruesa que la propia tarjeta. De esta manera, el arma se despliega o se extrae en forma de cuchillo. Estos agentes recuperaron 61 cuchillos para tarjetas de crédito en los puntos de control en solo una semana. Según la TSA, a algunos viajeros simplemente se le olvida de que tienen tarjetas de crédito en sus carteras después de haberlas guardado antes de dirigirse al aeropuerto. Los pasajeros deben revisar su equipaje y otras cosas en busca de artículos prohibidos. Número 3.
La policía española descubre a migrantes escondidos en colchones. 2 migrantes africanos fueron sorprendidos por la policía de España cuando intentaban entrar por la frontera escondidos bajo un par de colchones, desesperados por llegar a Europa desde el norte de África. Un video tomado con un teléfono móvil se hizo viral, en el que se ve como los agentes de la Guardia Civil retiran 2 colchones del techo de una furgoneta y los rompen para descubrir en su interior a 2 jóvenes. Esto ocurrió cerca del paso fronterizo de Marruecos a Melilla, una de las 2 ciudades españolas de la costa norteafricana. Según la Guardia Civil, los migrantes informaron a la policía de que habían pagado a un traficante de personas unos 4.500 euros cada uno para intentar el paso. Cuando los agentes quisieron comprobar su carga, el conductor de la furgoneta escapó a pie. Los 2 chicos fueron trasladados a un centro de detención de inmigrantes. Además, la Agencia de Salvamento Marítimo de España dijo que sus buques habían rescatado a 111 migrantes que intentaban cruzar el estrecho de Gibraltar. Según la ONU, más de 2.000 migrantes perecieron al intentar cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Número 2. Un jaguar y un cachorro de tigre fueron encontrados en el aeropuerto de Tijuana. La Policía Federal de México contó que estos felinos fueron descubiertos en el Aeropuerto Internacional Rodríguez de Tijuana. Las 2 criaturas, que se encuentran en peligro de extinción, fueron entregadas desde México y estaban guardadas en una caja de madera. El tráfico ilegal de especies se basa en una rápida y fuerte demanda de diversos productos en todo el mundo, incluso carne de animales silvestres, ingredientes para medicina tradicional china, mascotas exóticas, joyas, baratijas, incluso algunos accesorios. Todos estos usos, lamentablemente, son los que tienen los animales adquiridos ilegalmente. Son trofeos motivados por el deseo de ser considerado más rico, más aventurero o más exitoso que los demás. El pangolín es el mamífero más comercializado del planeta. Son los únicos mamíferos escamosos del mundo. Más de 1 millón de pangolines han sido cazados furtivamente y sacrificados por sus escamas. Estas escamas se emplean en la medicina tradicional china y se consideran un lujo para los ricos en China y Vietnam, a pesar de que ninguna propiedad medicinal ha sido demostrada. Bonus track. Antes de llegar al número 1, nos metemos con este bonus track de algo que sucedió en septiembre de 2022 en la frontera argentina. La aduana revisó un vehículo brasileño conducido con destino a Puerto Iguazú y en la parte trasera del rodado detectó un bulto disimulado con una prenda de vestir. Los agentes se sorprendieron al encontrar unos 200 embriones de toro congelados. Este semen de toro puede tener un valor de hasta $500,000. Número 1. Los funcionarios de aduanas incautaron diamantes por valor de 663 millones de rupias en el aeropuerto de Bombay, esto es en el aeropuerto internacional de India, allí donde se recuperaron estos diamantes en una enorme cantidad. Un ciudadano indio los tenía escondidos en envoltorios de chocolate. La unidad de inteligencia aérea detuvo a esta persona que se dirigía a Dubái el viernes por la mañana y durante el registro de su equipaje se descubrieron varios chocolates. Luego de una inspección más detallada, encontraron cientos de diamantes ocultos en estos envoltorios de Snickers que habían sido mezclados con otras golosinas ordinarias. Las gemas fueron confiscadas y entregadas a las autoridades competentes. Los diamantes pesaban más de 3.000 quilates y su valor se estima en unos $80,000. Esta persona informó a las autoridades que le habían garantizado una comisión por la entrega del paquete en los Emiratos Árabes. La policía intenta ahora localizar al receptor y determinar si esta pareja está implicada en una trama más amplia. El botín de este año es el mayor hasta ahora.
Más allá de que nosotros hayamos elegido a este como el puesto número 1, sin duda puede haberte sorprendido algún otro. En los comentarios nos puedes contar cuál para